Bienvenidos, Dios los bendiga. Estamos listos para estudiar una vez más la maravillosa palabra de Dios. Así es que los invito a unirse, pongámonos en pie allá en casa, unámonos en oración. Vamos a bendecir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, a darte gracias, Señor, por tu obra maravillosa en nuestras vidas. Porque llegaste el día que llegaste a nosotros, salvándonos, perdonando nuestros pecados, Señor, trasladándonos del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo de amor, Señor Dios, y dándonos vida eterna, vida abundante. Gracias, Padre, por amarnos como nos amas, por llamarnos, por atraernos, por llevarnos a Jesucristo. Gracias porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Te damos gracias, Señor, por todo el camino por el que nos has traído. Te damos gracias por tu maravillosa palabra. Te damos gracias por la obra que has hecho en nuestros corazones y por tu promesa de perfeccionar tu obra para el día de Jesucristo. Gracias, Padre, que nos has abierto tu palabra, has abierto nuestro entendimiento. Señor Dios, nos has dado tu Espíritu Santo para que tengamos una experiencia viva, personal con tu palabra. Señor, gracias porque en estos días nos estás abriendo, Señor Dios, este otro lado de la revelación de Jesucristo. Señor Dios, como el juez justo. Gracias, bendito Dios. Oramos que hoy, mientras todavía hay tiempo y podemos seguir eligiendo, Señor, ven con tus justos juicios y sigue formando a Cristo en nosotros y perfeccionándonos en Cristo. Y gracias porque un día vas a manifestarle a todo este mundo ese lado de tu nombre, tus justos juicios, Señor, y vas a terminar con el pecado de una vez y para siempre. Señor, te amamos, te adoramos. Gracias por abrirnos pues tu palabra. Gracias por la porción que nos vas a dar el día de hoy, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. Señor, oramos que nos bendigas con tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos. Haz tu obra maravillosa en nuestras vidas y a ti te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias a Dios. Démosle toda la gloria. Gracias, Jesús. Muy bien, podemos sentarnos y vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Tal y como lo indicamos al inicio del estudio de este libro, estamos aquí porque el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y pues el mundo no tiene ningún problema, o la mente natural no tiene ningún problema en entender este lado del Señor, ¿verdad? Amor, misericordia, bondad, gracia y todo lo demás. Pero este otro lado que hace justas las balanzas, el lado de sus justos juicios, no lo entienden, no les hace sentido. Y dicen, ¿cómo puede ser que Dios, siendo tan bueno, pueda, por ejemplo, ¿verdad?, castigar a alguien? Bueno, a ver cuántos padres tengo que me están oyendo en esta mañana. ¿Cuántas veces han tenido que castigar a sus hijos? O sea, ¿dejaron de ser buenos porque lo hicieron? No. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque son buenos. Porque aman a sus hijos. Y saben que en un momento dado sus hijos necesitaban corrección. Que duela no significa que sea malo. Eso es lo que el pecado hizo con el hombre. Lo hizo, Dios tiene una balanza. Él es el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén. En otras palabras, placer y dolor. Pero a causa del pecado, si duele, inmediatamente el hombre lo desconecta de Dios y dice, es malo, es negativo, es destructivo, no es justo, Dios no tiene nada que ver con esto. Y eso les dice cuán poco conocemos a Dios, hasta que el Señor en su misericordia nos permite conocerlo, ¿verdad? Y por eso empieza Apocalipsis a decir la revelación de Jesucristo. Y alguien dirá, bueno, ¿y que el resto de la Biblia no es la revelación de Jesucristo? Por supuesto que sí,
Pero en el libro de Apocalipsis vemos nosotros enfáticamente este lado, juez justo. ¿Se acuerdan de sus 12 nombres? En Éxodo 34, verso 6, Dios se le reveló a Moisés por estos 12 nombres que tienen que ver con el Hijo de Dios. Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona las iniquidades, perdona las rebeliones, perdona el pecado. Y el último dice que no tendrá por inocente al culpable, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese sigue siendo su nombre. Ahora, todo eso se resume en juez justo. Es la misma, estamos diciendo lo mismo cuando decimos juez justo. Pero justo significa que si nosotros cometemos esta fechoría, entonces lo que merecemos es algo en la misma proporción y de la misma naturaleza que lo que cometimos. Ahora, porque el Señor es misericordioso, el Señor evita que nosotros cosechemos el fruto de todo lo malo que nosotros sembramos o que nosotros hacemos. Su misericordia se interpone entre sus justos juicios y nuestras malas acciones. Amén. Esto es cuando vamos al Señor, clamamos a Él, ponemos en Él nuestra fe y como leemos en el Salmo 91, estamos viviendo al abrigo del Altísimo y estamos amparados debajo de la sombra de sus alas. ¿A qué alas se refiere? Pues las únicas alas que vemos nosotros son las alas que tenían esos querubines que estaban encima del arca del pacto. Estos querubines, que era exactamente donde el sumo sacerdote una vez al año rociaba la sangre de la expiación o la sangre de misericordias. Una vez al año, el día de la expiación, rociaban la sangre de tal manera que cubría todo el propiciatorio. ¿Por qué tenían que hacerlo así? Porque adentro del arca estaba la evidencia de la resistencia y la rebeldía del pueblo de Dios. Aquí estaban las tablas rotas de la ley. Ahí están las tablas, aunque las que estaban aquí eran las tablas rotas. Así es que ahí estaba la evidencia de cómo el pueblo rompía los mandamientos de Dios a cada rato y nosotros seguimos haciéndolo también. Aquí adentro del arca estaba esa urna con maná. Y cierto, eso está allí como una evidencia de cómo Dios tuvo cuidado de Israel en el desierto y los alimentó con maná. Pero eso también es evidencia de aquella ocasión en la que dijeron: tenemos fastidio de este pan tan liviano. Y menospreciaron la manera como Dios eligió sustentarlos en el desierto. Así es que menospreciaron su ley moral, menospreciaron la manera como Dios eligió sustentarlos. Y la tercera cosa que pusieron adentro del arca fue la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y por qué pusieron esa vara adentro del arca? Porque un día vino un grupo de gente que se quería pasar de listos y le dijeron a Moisés: ¿y a ti quién te puso por jefe y por líder de nosotros? ¿Que no podemos nosotros ser también jefes y líderes para variar? Y ocurrió la famosa rebelión de Coré y la gente que se le alió a Coré. Y entonces Dios tuvo que mover a los príncipes de Israel a hacer una demostración y dijo: la vara que reverdezca, las pusieron todas en el lugar santo del tabernáculo. La vara que reverdezca, pues esa es la persona que yo escogí para liderarlos. Y reverdeció únicamente la vara de Moisés, o de la tribu de Leví, ¿verdad? Y esa fue la que pusieron en el arca. O sea, como un testimonio de la rebeldía en contra de la autoridad que Dios establece. Entonces, lo que había dentro del arca realmente gritaba en contra del pueblo de Israel. Pero Dios puso arriba de todo eso su sangre de misericordias, acá en el propiciatorio, para darnos, para dibujar un cuadro. O sea, más claro y más gráfico no pudo haber Dios dibujado un cuadro de su misericordia y de cómo funciona. Aquí están los justos juicios de Dios, pero aquí está la sangre de misericordia echando hacia atrás los justos juicios de Dios que su pueblo merece. Amén. No porque no los merezcamos, es porque Él es misericordioso. Amén. Entonces, ¿qué es la ira de Dios o qué son los justos juicios de Dios?
es que el hombre insista en no querer ampararse debajo de la sangre de su misericordia. Y en ese estado insista en seguir ofendiendo la ley moral de Dios y resistiéndose a la soberanía de Dios y quejándose de todo lo que Dios es y hace, insistiendo en vivir su propia vida y en hacer sus propias cosas. Entonces, bueno, tarde o temprano las balanzas se van del otro lado. Y viene el Señor y dice, bueno, pues no quisieron conocerme del lado de la misericordia, pero de alguna manera me tengo que dar a conocer a la gente. Así es que lo van a conocer del lado de el juez justo. Entonces Él simplemente hace a un lado su misericordia para que la gente coseche el fruto de sus propias malas obras. Perfectamente justo, perfectamente balanceado. Ese es el lado que enfatiza el libro de Apocalipsis. Amén. Muy bien, entonces les voy a dar algunas citas y hoy vamos a ver las 7 copas de ira, creo. Supongo que vamos a llegar hasta allí. Pero quiero darles algunas citas acá. Bueno, mejor empecemos donde nos quedamos. Nos quedamos en Apocalipsis, capítulo 14, verso 14. Y allí tenemos este tercer cuadro o tercera revelación de la persona de Cristo, de la naturaleza de Jesucristo. Ya vimos a Jesucristo como el Rey resucitado, ya vimos a Jesucristo y cómo se revela como el Cordero inmolado y cuál es su ministerio bajo cada uno de esos aspectos de su naturaleza. Y ahora estamos viendo al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, que está sentado en una nube blanca y tiene una hoz aguda en su mano. Eso fue lo que empezamos a ver la semana pasada. Y es en esta capacidad o desde este ángulo que el Señor Jesucristo viene y cosecha el fruto de las obras de los hombres. Y aquí ya estamos llegando casi al final del periodo de gran tribulación. Y acá la maldad de los hombres ya habrá llegado a ser fruto maduro. La maldad está madurando, por así decirlo, a pasos agigantados, rapidísimamente. Y durante la gran tribulación, cualquier cosa que parezca cristiana la van a matar. ¿Sí? Cualquier cosa que tenga que ver con Jesucristo van a blasfemar. O sea, durante ese periodo de gran tribulación, mientras el Señor está visitando con sus juicios esta tierra, la gente aquí está llenando su copa de iniquidad. El fruto está terminando de madurar, porque va a ser un periodo en donde va a reinar la maldad. La gente habrá puesto a la persona del anticristo en el templo, en el trono, llamándole su Mesías, su Cristo, su Dios, ¿verdad? Todos van a rendirle pleitesía y todos van a convertirse en sus súbditos y esta es la razón por la que todos se van a marcar en la frente o en la mano y todos van a estar matando cristianos, persiguiendo cristianos. Así es que el mundo va a llenar su cuota. Y cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 14 vemos que ya la maldad de los hombres llegó a su punto máximo de madurez, tal y como vimos. Entonces aquí vemos cómo aparece un ángel que le dice al Señor Jesucristo: mete tu hoz y ciega. Y el Señor ciega esas uvas. En el versículo 18, a la mitad del versículo dice: mete tu hoz aguda y vendimia o recoge los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Fue un ángel el que la vendimió al final de cuentas y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Y les di las citas que prueban que es Jesucristo el que está pisando el lagar de la ira de Dios, y es allí donde sus vestidos quedan manchados con sangre. Y por eso cuando Él aparece en su segunda venida, viene con sus vestidos manchados con sangre o teñidos con sangre en Apocalipsis 19:13.
viene con su ropa teñida en sangre. Y eso ocurrió cuando pisó el lagar de la ira de Dios. Eso lo sabemos porque está dicho y profetizado en el libro de Isaías, capítulo 63. Todas estas citas se las di la semana pasada. Amén. Entonces, lo notable aquí es que el Señor está en sus juicios, está su ira, pero el Señor está derramando sobre la tierra lo mismo que Él recogió de la tierra. O sea, recogió estas uvas maduras, las pisó en el lagar de la ira de Dios, convirtiendo en vino, por así decirlo, estas uvas, y eso es lo que ponen, o de eso llenan las copas de ira, y esto es lo que es derramado de regreso sobre la tierra. O sea, nadie puede decir que Dios es injusto. Lo que van a derramar sobre la tierra es la misma naturaleza y la misma proporción de la ofensa que la gente que está en la tierra habrá cometido. Y van a ver cuánta sangre hay involucrada aquí, porque es ese último grupo de gente que va a estar aquí para la gran tribulación. Van a, como les digo, o sea, cualquier cosa que parezca cristiana la van a matar, ¿verdad? Así es que miren qué justo es el Señor. Ahora, antes de ver estas copas de ira que son al final de la gran tribulación, quiero repasar algunos principios con ustedes para que vean por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, es quien ejecuta estos juicios. ¿Por qué Él es la única persona que califica para ser el juez justo? Así es que empecemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 22. Juan 5, verso 22. Les voy a leer del verso 22 al verso 30. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así es que el Señor Jesucristo, por cuanto Él hace la voluntad del Padre al pie de la letra, Él califica para ser el juez justo. Pero hay otro lado acá también que ya leímos. Dice, verso 27, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y ese es otro ángulo que tenemos que ver ahorita. ¿Por qué es tan importante Jesús el hombre y el camino que Él recorrió para calificarlo para ser el único verdadero juez justo? ¿Verdad? Podríamos aquí hacer una pausa y darle citas en donde la Biblia nos advierte a nosotros que no nos constituyamos en jueces de los demás. No nos toca a nosotros juzgar a los demás. Número uno, nosotros sí juzgamos basados en apariencias, pero no sabemos lo que hay en el corazón. No sabemos qué motivó la acción, no sabemos qué hay detrás. Y a veces juzgamos que aparentemente algo es muy bueno y resulta que lo está motivando detrás es la envidia, los celos, el orgullo, quién sabe qué. Entonces nosotros no tenemos la capacidad para juzgar nada justamente. Número dos, Él es un juez justo porque Él es misericordioso.
Nosotros cuando juzgamos a los demás, lo hacemos con todo menos con misericordia. Al contrario, la carne va a buscar aplastar a la persona a la que estamos juzgando para salir nosotros, como decimos, en caballo blanco. Así es que nosotros no tenemos la capacidad para juzgar. Y luego, número 3, ¿quién nos puso a nosotros por jueces de los demás? Cuando nosotros también estamos supeditados a ser juzgados por los justos juicios de Dios. No nos toca juzgar a nadie. No nos toca juzgar las acciones de la gente. Pues en un lado de la balanza. En el otro, cuando las cosas son totalmente aparentes, entonces Dios nos da su palabra para poder emitir un veredicto. Eso sí, cuando estamos juzgando las acciones. Y no es una contradicción, es una balanza, porque en el otro lado de la balanza, ¿se acuerdan que Pablo le decía a los corintios, miren, o sea, ustedes nos pueden juzgar las cosas más básicas, lidiar con los problemitas que hay entre los hermanos? No tienen que ir con gente que no es creyente para que ellos juzguen justamente el asunto, háganlo ustedes. Así es que es un balance, me explico. Cuando son cosas básicas, aparentes, y necesitamos emitir un veredicto por una acción, entonces Dios nos da la sabiduría para hacerlo y espera que nosotros tengamos la sabiduría para juzgar. Pero por el otro lado, no podemos juzgar según las apariencias únicamente porque no entendemos, no sabemos el corazón de las personas. Amén. Entonces, al final de cuentas y en resumen, juzguemos acciones, pero no juzguemos más que eso, porque ¿qué sabemos de qué? ¿Verdad? Ok. Bueno, el hecho es que Jesucristo es el único juez justo, el único que tiene la capacidad, el amor, la naturaleza. Entonces, vámonos a San Juan capítulo 3, del verso 16 al verso 21. Juan 3 del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que va a juzgarnos o a juzgar a la gente? Es el no haber creído, habiéndole dado Dios a la humanidad lo más preciado que Dios tiene. Jesús, literalmente en hebreo, significa Jehová es salvación. Y su nombre ha sido predicado por 2000 y tantos años alrededor del mundo, quién sabe cuántas veces. Así es que Dios le ha dado a los hombres precisamente a la persona de Jesucristo y el camino para poder estar bajo la sangre de su misericordia. Amén. Entonces, ¿qué va a juzgar a la gente? El no querer, el no creer. San Juan capítulo 3, verso 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ustedes saben que la ira de Dios está sobre toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, todo este mundo está bajo maldición. Maldición se define de varias maneras, pero una de estas es destinado a ser destruido. Es una de las definiciones de maldición, ¿sí? Entonces, y entre paréntesis, por eso tiene que ser bien sobrio cuando uno ora. Nosotros oramos. Oramos por nuestro país, oramos por el mundo entero, oramos por un montón de cosas, pero tampoco
tenemos que pretender que cambie algo que está destinado a ser destruido. Amén. Entonces no podemos desenfocarnos. ¿Ok? Muy bien. El mundo entero está destinado a ser destruido. Y la humanidad, la ira de Dios está sobre los hombres. Si con nuestra mente carnal leemos esto, pensamos, ¡ay, qué barbaridad! Es porque no entendemos lo que significa el estado en el que nos encontramos. ¿Sí? Y alguien dirá, no, pues si la culpa la tuvieron Adán y Eva. Ajá, pues sí, de acuerdo. Pero al haber nacido nosotros con esa semilla, solo tuvimos un poquito de conciencia y empezamos a elegir lo malo también. Así es que también tenemos culpa nosotros. El hecho es que para esto mandó Dios a Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué va a condenar al mundo? El no haber querido, el no haber creído, el no haber querido creer. ¿Está claro eso? Amén. Muy bien. Entonces, vámonos ahora, vamos de regreso, ¿verdad? ¿Qué califica, además de todo eso, qué califica a Jesucristo para ser Él el juez justo, el único digno de juzgar todas las cosas? Y déjenme darles, hay una cita que creo que no les tengo acá. Déjenme llevármelos a Juan 5:22, antes de irnos a Juan 1. Juan 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Sí les había leído eso? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí se los había leído, está buenísimo. Bueno, se los leí 2 veces. Le dio autoridad de hacer todo juicio. ¿Ok? Muy bien, perdón. Bueno, está bien. Y es que pongo en orden mis notas y después decido alterar un poquito el orden. Vámonos ahora a Juan 1 del 1 al 4. Juan 1 del 1 al 4. Veamos las calificaciones que tiene el Hijo del Hombre para ser él el único que califica, valga la redundancia, para juzgar todas las cosas. Número 1, resulta que Él es el creador de todas las cosas. Y si al creador algo se le descompone, ¿quién más que el creador para componerlo? Y si la cosa no quiere colaborar, pues ni modo, la desecha. Ok. Así es que Juan capítulo 1 del 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y por si todavía nos queda la molestia de, pero ¿qué culpa tiene la gente que no creyó? Bueno, versículo 9. Recordarán cómo está escrito en la versión antigua, en la versión King James. Y yo creo que quienes revisaron la Biblia no les hizo sentido y lo cambiaron un poquito. Pero en la versión antigua dice: aquella era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Si no es la 1909, es la King James la que dice eso, y la traducción del doctor Lamsa de la Biblia aramea dice exactamente lo mismo.
Aquella era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y esa es la traducción correcta. ¡Wow! En otras palabras, hubo un momento en donde todos tuvieron la luz. Todos venimos de los lomos de Dios, todos venimos de ahí atrás. Allí todo el mundo supo quién era el Señor Jesucristo. 1. Y 2, todos tenemos una cosa que se llama la luz de la conciencia. Y lo hemos estudiado en el pasado. Pero en la conciencia todos traemos escrita la ley moral de Dios de nacimiento. Todos los seres humanos. Entonces no es que la gente no tenga conciencia, lo que hace la gente es cauterizarla y dejar de hacerle caso a esa fiel cosa que tenemos adentro, que nos hace saber perfectamente bien que lo que estamos haciendo es malo. No importa cuánto lo busquemos justificar. No hay ser humano que no sepa que es malo lo malo cuando lo está haciendo. Amén. Ok, todo eso lo prueba la Biblia también. Así es que bueno, número 1, Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, Él califica para ser el juez justo de todas las cosas. Número 2, por si eso fuera poco. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él está esperando a que el mundo elija creer para ponerse debajo de su sangre de misericordia, que es lo que se ponía sobre el propiciatorio. Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Él derramó su propia sangre para cubrir nuestra culpa y para alejar de nosotros los justos juicios de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a condenar a la gente? El no haber querido y el no haber creído. ¿De acuerdo? Ok, ahora hay razones, ¿verdad? Pero ahorita no nos metemos a eso. ¿Cuál era el que tenía que apachar para que se quitara esto? Ya se me olvidó. Algún día va a aparecer. Ahí está. Redentor. Redentor. Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? El que cubre. Bueno, ¿por qué no ponemos cubridor? Cubridor. Él es el que cubre nuestros pecados. Eso significa propiciar, significa cubrir. Amén. Y dice, él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Ahora, entre paréntesis, esta es la otra cita que prueba que tarde o temprano el Señor va a hacer algo con toda su creación para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muy bien. Ok, número 3. Vámonos ahora al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 5, del verso 5 al 10. ¿Saben qué no? Vámonos en orden. Vámonos a Hebreos 4, del 14 al 16. Hagamos ese primero. Ahí es donde después ya no recuerdo si leí el anterior o no leí el anterior. Pero Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué califica a Jesucristo? Porque Él es el único que califica para ser el juez justo de toda su creación. Porque Él fue tentado o probado en todo. Nadie va a poder decirle, pero Señor, tú no entiendes lo que a mí me pasó. Es que tú no sabes lo que yo tuve que sufrir. Tú porque eres Dios, no, a ti no te pasó lo que a mí me pasó. No, tú no entiendes. ¿A de veras? Nosotros somos los que no entendemos que Él fue probado en todo. O sea, si existe, Él fue probado con eso. Si existe, Él fue tentado con eso. Eso va más allá de lo que nuestra mente humana puede concebir. Amén. No hay nada con lo que Él no haya sido puesto a prueba. Amén. Nada. Él lo sabe todo por experiencia. Y Él es nuestro fiel sumo sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo a favor nuestro, si queremos hacerlo a Él ser nuestro sumo sacerdote. Entonces al final, ¿qué va a condenar a la gente? El no haber querido, ¿verdad? Amén. Muy bien, número 4. Vámonos a Hebreos capítulo 5 del 5 al 10. Hebreos 5 del 5 al 10. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y hace poco gritamos todos por estos principios tan maravillosos. Pero Él fue perfecto en obediencia. No que no lo haya sido antes, pero antes de venir a esta tierra, su obediencia no había sido puesta en práctica del lado del dolor, del lado de la humillación. Él vino a esta tierra para probar su perfecta obediencia al Padre en un contexto y en una condición completamente nueva y diferente. Como hombre, siendo presionado por todos lados por hombres pecadores y por el diablo y todo lo demás, siendo tentado en todo, siendo probado en todo, su obediencia al Padre fue perfecta. Amén. Entonces nadie más que Jesucristo para juzgar al hombre pecador, ¿verdad? Él vino a convertirse en nuestro modelo a seguir, y si Él pudo, nosotros también podemos, porque tenemos a Cristo adentro. Amén. Y si los hombres pecadores quisieran creer, ellos también podrían, si tan solo invitaran a Cristo a entrar a sus corazones. Amén. Muy bien. Así es que ahí tienen. Vámonos a Hebreos 9 del 11 al 15. Hebreos 9 del 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué califica a Jesucristo para ser el juez justo de toda la humanidad? El que Él se ofreció a sí mismo para limpiar a toda la humanidad de sus pecados, si tan solo se lo permiten. Amén. Se ofreció a sí mismo. Ofreció a sí mismo. ¿Sí? Así es que nadie va a poder justificarse delante del Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Número 6. Vámonos ahora a Hebreos capítulo 10, a partir del verso 19. Hebreos 10, 19. Del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Él dio su propia carne para expiar nuestros pecados. En otras palabras, murió, dándose a sí mismo por nosotros. Se dio, se ofreció a sí mismo, bueno, murió. Es lo mismo, pero dicho de diferente manera, ¿verdad? Con su propia carne nos abrió el camino. Mejor eso, ¿verdad? Ahí. Con su muerte abrió el camino. Con su muerte abrió el camino. Así es que creo que estamos convencidos que el único que califica para ser el juez justo de toda la humanidad es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Ven, lo que he estado buscando probar y tratando de enseñar con todo esto es qué es realmente la ira de Dios, ¿verdad? Porque nuevamente la mente carnal inmediatamente lo asocia con algo destructivo, algo malo, algo lleno de malas intenciones. No es nada de eso, no es nada de eso. Y al final lo que va a condenar al hombre es su rechazo a Jesucristo. Eso es todo. Como les digo, el no haber querido. Amén. Eso es lo que va a condenar a los hombres. Así es que, bueno, el mundo va de manera apresurada camino a madurar la maldad de los hombres. Y entonces ya vimos cómo en este periodo de gran tribulación de 3.5 años, el Señor primero saca de aquí a los vencedores. Luego hay 144,000 hebreos que el Señor sella antes de que empiecen sus justos juicios a ser manifestados, ¿verdad? Quedan cristianos aquí en la tierra que no se van en el arrebatamiento. Bueno, al final, fíjense que he estado pensando en esto. Y yo creo que esa gente en Apocalipsis 12 que el Señor sobre alas de águila los lleva al desierto para ser guardados por 3 años y medio. Yo creo que son los que mueren al final de la gran tribulación, que están en pie sobre el mar de vidrio, por puro principio espiritual. O sea, el hecho es que no va a quedar un solo justo aquí en la tierra cuando el Señor, cuando venga el gran día del Señor, que es esto que pasa al final de la gran tribulación. Amén. Él va como en aumento, incrementando la presión sobre los habitantes de la tierra con la esperanza de que se arrepientan. No se van a arrepentir porque la tierra va a estar poblada con gente cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Hay una razón para eso, hay una explicación de por qué existe tal cosa. Amén.
Pero yo creo al final, pensando en esto, que pues esos que mueren al final son estos a los que Dios guardó y les permitió llegar hasta allí, que son los que vimos la semana pasada, que sí, ellos pelearon una batalla que los que mueren al principio no pelearon, para no dejarse marcar, ¿verdad? Y para no adorar a la imagen de la bestia y todo. Así es que Dios los va a levantar y van a reinar con Cristo 1000 años también después de su segunda venida. Amén. Entonces mueren cristianos aquí y mueren esos últimos cristianos acá antes de que se derramen esas 7 copas de ira. Ok. Amén. Así es que bueno. Ahí está. Perfecto. Viene el Señor y empieza a abrir, empieza a desatar estos sellos. 1, 2, 3, 4, 5 sellos se desatan al inicio de la gran tribulación y su efecto se deja ver durante todo este periodo de 3 años y medio. El sexto y el séptimo sello se desatan al final de la gran tribulación. Luego empiezan a sonar estas trompetas, ¿verdad? 1, a lo largo de todo el periodo, 3, 4, 5, 6, 7, en donde el Señor va poco a poco, progresivamente incrementando sus juicios y el Señor empieza a tocar a la tercera parte del alimento de los árboles, ¿verdad? En la tercera parte de las fuentes de aguas, la tercera parte del mar y la tercera parte de los peces. Empieza poco a poco y la presión va en aumento, va en aumento, va en aumento. Bueno, mientras tanto, aquí la tierra está ocupadísima en, número 1, matar cristianos, ¿sí? Quitarlos del camino. Número 2, en adorar al anticristo, ¿verdad? Y en marcar a toda la población con la marca de su nombre, con el número de su nombre. Y número 3, el anticristo hará que esta gran ciudad, este misterio, Babilonia, misterio religioso, esta gran ciudad sea levantada muy en alto durante ese periodo y todos los comerciantes del planeta Tierra tengan que ver con esa ciudad, ¿verdad? La Biblia explica cuál es esa ciudad, no tenemos que especular, la Biblia tiene las respuestas. Amén. La Biblia se explica con la Biblia y dice claramente que esa gran ciudad es en donde también crucificaron a nuestro Señor. Y solo existe una ciudad en todo el planeta donde crucificaron a nuestro Señor. Amén. Ok, muy bien. Así es que todo eso está pasando aquí abajo y llega el momento en donde suena la séptima trompeta. Y entonces vemos cómo queda al descubierto el templo celestial y el arca de la soberanía de Dios, ¿verdad? En otras palabras, es la soberanía de Dios la que está detrás, por supuesto, de todos estos justos juicios. Y entonces vemos esta visión de Jesucristo en una nube blanca con la hoz aguda. Vemos cómo se vendimian o se cortan el fruto de la tierra, cómo es pisado en el gran lagar de la ira del Dios Todopoderoso, cómo les son dado a estos ángeles estas copas, estos cálices, son llenos con eso mismo y son lanzados de regreso combinados con los justos juicios de Dios, ¿verdad? Entonces regresemos a Apocalipsis capítulo 15. Eso va a pasar aquí al final. Voy a cambiar el color aquí, digamos, el morado, ¿verdad? Ese es un buen color para las uvas de la ira de Dios. Entonces aquí del número 7, pongámoslo así. Primer copa, segunda copa, tercera copa, cuarta copa, quinta copa, sexta copa y séptima copa. E igual Dios pudo haber mandado esas 7 cosas en una sola. Pero lo mismo, va una y después otra y después otra y después otra. Siempre buscando darle una oportunidad a los hombres, ¿verdad? Eso es al final de la tribulación. Ya cuando va llegando el final de la tribulación.
Y todo esto anticipa pues lo que se llama el día del Señor. El día del Señor literalmente se refiere al final, cuando ya Dios juzga el pecado y Él aparece en su segunda venida para juzgar de una buena vez al anticristo y al falso profeta y al diablo. Pero en Apocalipsis capítulo 15, del verso 5 al 8, dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y es por medio de estos ángeles que van a ser derramadas estas 7 plagas. Estos ángeles tuvieron su oportunidad para elegir por Dios también en su momento. Esto fue cuando Lucifer se rebeló, ¿se acuerdan? Y arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, pero hubo ángeles que dijeron: no, nosotros no vamos a seguir a Lucifer en su rebelión. Y fueron ángeles pues que vencieron, ¿verdad?, esa rebelión y están con Dios. Bueno, pero en Apocalipsis 16, verso 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. ¿Ven? Esto no tiene nada que ver con creyentes. Amén. Ok. El segundo ángel derramó, número 1, esta cosa pestilencial, esta úlcera maligna. Esa es la primera copa. Esta úlcera maligna y pestilente, imagínense ustedes, o sea, Dios está tocando a la persona del hombre acá. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Se acuerdan que en la segunda trompeta Dios tocó la tercera parte del mar y murió la tercera parte de los peces? Ahora van a morir todos los peces. El mar se vuelve sangre. ¿Sí? ¿Por qué esta demostración? ¿Por qué esta forma? Porque Dios los está juzgando, porque pues a esa generación que está aquí para pasar la gran tribulación, ellos habrán matado a todos los cristianos que quedaron después del arrebatamiento. Amén. Ok, así es que los va a juzgar convirtiendo en sangre el mar. Derramaron sangre inocente, el mar se va a volver sangre. La tercera copa. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Pecaron derramando sangre, van a cosechar que todas las fuentes de agua se convierten en sangre. Fuentes de aguas. Y se acuerdan que los que están en pie sobre el mar de vidrio están cantando: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso, todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Así es que mientras Dios está juzgando la tierra, los suyos están alabando al Señor. Amén. Porque Él sigue siendo santo, justo, bondadoso, misericordioso. Amén. Simplemente la gente está cosechando el fruto de sus propias elecciones. Bueno, número 4, verso 8 de Apocalipsis 16.
El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ajá, se supone que Dios no existe, pero le están echando la culpa de todas sus desgracias, ¿verdad? Ahora, ven, con las trompetas, y con la primera trompeta se quemó la tercera parte de los árboles. Con la segunda fue la tercera parte del mar. Aquí con las copas es todo el mar. La tercera trompeta fue la tercera parte de las fuentes de aguas. Aquí con las copas son todas las fuentes de aguas. O sea, agua para beber ya no existe. Agua potable ya no existe. Peces para comer ya no existen. ¿Ok? Mar para navegar, o sea, ¿a qué horas van a navegar en algo así, verdad? Y la cuarta copa, ¿se acuerdan que con la cuarta trompeta la tercera parte del sol se oscureció y la tercera parte de la luna y de las estrellas? Aquí con la cuarta copa, todo el sol, vamos a ver, empezó a quemar a los hombres el sol. Y miren, llama la atención porque todo lo de el cambio climático y que está aumentando la temperatura de la tierra y está habiendo grandes sequías por un lado y por el otro grandes inundaciones, Dios está detrás, llamando todavía misericordiosamente la atención de los hombres. Pero si lo analizan, todos estos juicios solo van a ser como la culminación de lo que ya estamos viendo nosotros suceder en pequeña escala. Muy bien. Y no va a ser por razones naturales que van a pasar estas cosas en la tierra. Dios detrás. Y tampoco es por razones naturales que están pasando hoy. Dios detrás. Ok, quinta copa, verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. O sea, porque Dios se fue poco a poco esperando que se arrepintieran de sus obras, pero no se arrepintieron de sus obras. La quinta copa son tinieblas. La sexta copa, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y esto es porque se van a reunir en el valle de los montes de Megiddo, en Armagedón, para disque hacerle guerra a quién sabe qué cuento va a estar circulando por la tierra en esos días, ¿verdad? Miren, hay un enemigo que todavía tenemos que derrotar. Todavía no está aquí, pero tarde o temprano va a aparecer y cuando aparezca vamos a estar listos para destruirlo, ¿verdad? Ahora llama la atención que estos reyes vienen del mundo islámico, ¿verdad o no? Ajá, y les podría contar lo que está escrito en sus escritos en cuanto a la figura de su Mesías y lo que dice de su Mesías y lo que está profetizado que el Mesías de ellos, que se llama Al-Mahdi, tiene que pasar por Irán y es por Irán que van a pasar todos sus ejércitos para esa conquista final de todo el mundo, para el Islam. Y por eso es que esos países hacen lo que hacen y se portan como se portan, porque están perfectamente conscientes de lo que dicen sus escritos. Amén. ¿Verdad que está tremendo? Ok, así es que Éufrates. Y número 7. Bueno, espérenme. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca, esta es todavía la sexta copa, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y aquí no está hablando de velar para guardar las ropas de salvación, stole.
Aquí está hablando de velar para guardar las ropas imatión, que son las de los reyes y sacerdotes. Gente que tiene oración, tiene adoración, tiene alabanza. Dice, tengan cuidado, no pierdan lo que tienen. Ya crecieron bastante, no pierdan lo que tienen. Velen para nunca perder lo que tienen. No pierdan su estatura espiritual, no pierdan sus experiencias espirituales, no las descuiden. ¿Ok? Amén. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese es un valle al norte de Jerusalén, donde en el pasado se pelearon batallas importantes. Ahí es donde Débora y Barak pelearon. Ya hemos estudiado Armagedón, es un cuadro del corazón humano, donde se pelean las batallas. Amén. Pero va a reunir a todos estos reyes, valiéndose de estos espíritus engañosos, ¿verdad? Ok, entonces la séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho, es lo que voy a apuntar aquí, hecho está. O sea, ya detrás de eso viene el Señor Jesucristo con sus santos ejércitos. Ahí es donde el séptimo sello se desata y hay silencio como por espacio de media hora. Y ese espacio de media hora es porque se están preparando los ejércitos celestiales para entrar en acción aquí abajo, ¿verdad? Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y yo nunca he sabido de un terremoto nivel 10 en la escala de Richter, pero sí he sabido de terremotos grado 9, 9 punto algo en la escala de Richter. Hubo uno en Alaska hace muchos años, el que desató el tsunami en Indonesia y que las aguas del tsunami llegaron hasta la India y todo eso. Ese fue medido de 9 punto algo, ¿verdad? Pero dice, todo eso es jardín infantil en comparación a lo que va a pasar cuando se derrame la séptima copa. Muy bien, dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como de peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y ya detrás de eso viene el Señor con sus santos ejércitos, ¿verdad? Amén. Tremendo, ¿no? Entonces ahí tienen pues los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de ira. Y lo justo que es Dios y lo misericordioso que ha sido. Él no dejará de ser misericordioso, pero lo que va a condenar al mundo es su rechazo voluntario y consciente a la persona del Señor Jesucristo y al gran amor con el que Dios nos ha amado, que nos dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así es que qué dichosos somos, qué privilegiados somos, pero noten pues la voz de advertencia. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no vean su vergüenza, para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. O sea, hemos llegado hasta donde hemos llegado en nuestra relación con Dios. No la vendamos por un plato de lentejas. Amén. No la descuidemos por nada. Y créanme, un poquito que nos entibiemos y podemos empezar a dar, no son pasos grandes, pero damos pequeños pasitos para atrás y empezamos a relajarnos y empezamos a volver a aceptar en nuestra vida cosas que habíamos alejado de nuestra vida y empezamos a ser más tolerantes y así poquito a poco es como podríamos dar marcha atrás y descuidar nuestras vestiduras dobles de reyes y sacerdotes. Así es que no lo hagamos, ¿sí? No nos acomodemos. Con la cuarentena que provocó la pandemia, muchos cristianos se acomodaron. Sí, le estoy hablando a usted que está en su casa. Ahorita no hay ninguna razón para no venir a la iglesia. Amén. Y si la mascarilla era lo que le molestaba, pues ya no estamos usando mascarilla aquí. Ok,
Pero el hecho es que no hay ninguna razón para seguir acomodados en casa. No es lo mismo estar sentados delante de una computadora, viendo como espectadores estas cosas, a estar en el frente de la batalla y estar viviendo, amén, juntamente con los santos, el mover del Espíritu Santo y el poder de la palabra, ¿verdad? Amén. Así es que gloria al Señor. Si nos acomodamos un poquito, les garantizo que después vamos a terminar acomodados un pocote. Así es que no nos demos esas licencias, no nos conviene. Amén. Así es que bueno, punto y coma, y seguimos Dios mediante la próxima semana. ¿Sí? Démosle gloria al Señor, porque grandes y maravillosas son sus obras, justos y verdaderos son sus caminos. Y qué privilegiados somos en haber conocido, seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, démosle un aplauso al Señor. Padre, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria. Tu plan maestro es maravilloso, sabio, santo, justo. Señor, gracias. Gracias te damos por nosotros mismos y la obra que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y Señor, oramos por el mundo allá afuera. Mientras haya tiempo, todavía hay la oportunidad para conocerte, para recibir la salvación que es en Jesucristo. Así es que oramos por este mundo perdido, Señor. Oramos por la gente que aún no te conoce. Estamos en la hora 11, Señor Dios Santo, y sabemos que hay personas de la hora 11 que aún tienen que entrar, Señor, y ser salvos. Así es que oramos por la salvación de aquellos, Señor, de aquellos que necesitan ser salvos, que necesitan conocerte, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, oramos que nos ayudes a velar, a no adormecernos. Ayúdanos a permanecer despiertos, Señor Dios, para que nadie tome nuestra corona, para no perder nuestras vestiduras sacerdotales y para seguir firmes, fieles hasta el final contigo. Con Cristo en nuestro corazón, con el poder de tu Espíritu Santo, permaneciendo en tu palabra y dejando que esta dé mucho fruto en nosotros, sí se puede. Así es que te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima.